Hola, ¿qué tal? Hola a todos y a todas y bienvenidos a este webinar para el conocimiento y la mejora en psoriasis pustulosa generalizada, que es un tipo de psoriasis minoritaria que afecta muchísimo la calidad de vida de los pacientes que la sufren. Y antes de empezar, me gustaría dar paso a la vicepresidenta de Acción Psoriasis, Montse Ginés, que ha podido sacar tiempo para estar al lado de los pacientes de este tipo de psoriasis y le queríamos agradecer su presencia aquí hoy y ella tiene unas palabras para vosotros, así que nada, adelante, Monse. Hola, buenos días. Muchas gracias, Elisenda, por la bienvenida. Bueno, yo quiero agradeceros a todos que estéis hoy aquí con nosotros. Hoy vamos a hacer unas jornadas importantes sobre la psoriasis pustulosa, que ya sabéis que es una enfermedad rara que afecta al 3% de pacientes con psoriasis, que como todos los tipos de psoriasis no es una psoriasis ni contagiosa ni nada que se le parezca. Hemos de insistir en esta lucha contra el estigma. Quiero daros la bienvenida en nombre de Acción Psoriasis, una bienvenida muy especial porque estamos a mediados de diciembre y el mes de enero empezará el año del 30 aniversario de la asociación. Es un año muy importante, hemos trabajado mucho a lo largo de estos 30 años y hemos de recordar a todas las personas que han formado parte de la asociación, a todos vosotros también y a todas vosotras. Y pienso que las jornadas de hoy van a ser importantes. Sabéis que hemos creado una página web sobre psoriasis pustulosa que podéis acceder y ver ahí toda una serie de recomendaciones. También un grupo de Facebook donde los pacientes con psoriasis pustulosa podéis pedir acceso y podréis intercambiar experiencias con otros pacientes, que sabéis que es muy importante que entre nosotros nos podamos ayudar mutuamente. Y nada más, dar las gracias también a todas las personas que van a participar en la jornada y deciros pues que tengáis unas buenas fiestas, que el año que viene sea fantástico con la celebración de este 30 aniversario y muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Monse, por estar aquí y por tus palabras para los pacientes. Y ahora sí que es momento de presentar al doctor Josep Riera, que es dermatólogo del Hospital Clínic de Barcelona y que nos hablará en detalle sobre la psoriasis pustulosa generalizada y sobre el reto que supone su manejo. Bienvenido, Josep. Muchas gracias por estar aquí y cuando quieras. Buenas tardes a todos. En primer lugar, presentarme. Yo soy Josep Riera, dermatólogo del Servicio de Dermatología y Venerología del Hospital Clínic de Barcelona y soy responsable junto a la doctora Sidro de la unidad de psoriasis. Y en primer lugar, bueno, aparte de describir mis conflictos de interés, quería agradecer la invitación a hablar para vosotros, para Acción Psoriasis, y agradecer sobre todo las actividades que lleváis a cabo, el apoyo a los pacientes y campañas de visibilización como la que hicisteis con Modena de Pueblo en Instagram, etc. ¿Y de qué vamos a hablar esta tarde? Bueno, pues esta tarde, como habéis visto, vamos a hablar de psoriasis pustulosa generalizada. Entonces, cuando uno habla de la palabra psoriasis, lo que viene a la sociedad en mente, sobre todo, son estas placas que veis en las imágenes, ¿no? Estas, lo que llamamos unas placas eritematodo-descamativas, los médicos, que suelen ser rojas, a veces pican, ¿no? Con esta descamación gruesa, como podéis ver en la imagen de las rodillas que tenéis a vuestra derecha. Pero el tipo de psoriasis que vamos a hablar hoy no es de este y normalmente es más desconocida y se llama psoriasis pustulosa. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos pustulosa? Bueno, pues para esto vamos a ir un momento a la medicina, a la universidad y hablaremos de lo que es una pústula, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estas imágenes intentan representarlo. Una pústula es una cavidad superficial de la piel, ¿no? Que tiene contenido blanquecino, normalmente es de pus. Si el contenido fuera de líquido, ¿no? De líquido transparente, es cuando hablamos de vesícula. Cambio, cuando el contenido es pus, como podéis ver aquí en estas imágenes, se llama una pústula. Entonces, de psoriasis pustulosas, que son mucho menos frecuentes que las psoriasis en placas, se diferencian tres subtipos. Uno de ellos, que es la psoriasis pustulosa generalizada y en la que nos vamos a centrar en la charla de esta tarde, que vamos a explicar más en detalle cuál es la clínica, las causas y los posibles tratamientos. Y después tenemos otras, como es la pustulosis palmoplantar,
que, como su nombre indica, afecta sobre todo a palmas y a plantas. Esta afecta a la mitad de los pacientes que tienen psoriasis en placas, pero puede aparecer de nuevo, es decir, puede aparecer nueva en un paciente que nunca ha tenido otro tipo de psoriasis. Y esto suele ser más frecuente en mujeres de edad media fumadoras. Y por último, tenemos la acrodermatitis continua de Alopó, ¿no? Estos nombres a veces un poco rimbombantes que tenemos en medicina, que se refiere a la aparición de estas pústulas en las zonas del final de los dedos, alrededor de las uñas e incluso debajo de las uñas y los pueden destruir. Bueno, pues sin más dilación vamos a hablar ya de la psoriasis pustulosa generalizada, que clásicamente se llamaba Dephonsumbus. Y es una enfermedad, como he dicho antes, que es muy poco frecuente. Para que os hagáis una idea de la dimensión de esta poca frecuencia, pues en Europa se habla de que hay un paciente y medio o dos por cada 1.000.000 de habitantes en Europa. En cambio, en Asia es entre 4 y 5 veces más frecuente y, por ejemplo, en Japón, donde tenemos más datos epidemiológicos, ¿no?, de la frecuencia de esta enfermedad, hablamos de entre 7 y 8 pacientes por cada 1.000.000 de habitantes. Si hacemos una regla de 3, es decir, intentamos comparar cuán frecuente es la psoriasis en placas versus este tipo de psoriasis pustulosa generalizada, pues sabéis que entre un 2 y un 3% de la población general puede tener psoriasis en placas. Pues teniendo en cuenta estos datos, la psoriasis en placas es 10.000 veces más frecuente que este tipo de psoriasis, que realmente se puede considerar una enfermedad rara. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, pues como veis en las imágenes, se trata de la aparición de pústulas, ¿no?, que hemos definido previamente, pero es una aparición que es muy rápida, muy aguda. En pocas horas nos pueden aparecer estas lesiones, estos puntitos blanquecinos, ¿no?, que son estas pústulas, que aparecen sobre una piel que está roja y que llamamos que son pústulas estériles, es decir, que no son pústulas que estén infectadas. Esto realmente no es una infección, sino lo que es la propia inflamación de la piel. ¿Dónde suele aparecer? Suele aparecer muchas veces en el tronco, a veces en los pliegues y también en las extremidades. Y es más frecuente que aparezca en la edad adulta. ¿Y a quién le puede aparecer este tipo de psoriasis pustulosa generalizada? Puede aparecer en pacientes que tengan o hayan tenido previamente una psoriasis en placas y que a lo mejor se les pare un tratamiento por corticoides orales que se le haya dado por otra causa, pero también puede aparecer en pacientes que nunca antes hayan tenido nada. Aquí os he puesto una imagen donde se puede ver mucho más en detalle estas lesiones. Estos puntitos blancos son pústulas que son milimétricas, que tienden a evolucionar muy rápido y a lo que llamamos confluir, es decir, a juntarse. Por ejemplo, en los laterales de la imagen podéis ver cómo se unen estas pústulas, ¿no? Se unen y nos hacen lo que a veces llamamos como unos lagos de luz. ¿Y cómo evolucionan? Pues estas lesiones evolucionan rápido y, como veis en la imagen de la derecha, tienden a descamar, ¿no?, a hacer una descamación. Y esta descamación puede llegar a ser muy, muy intensa y hacer que nos desaparezca, que perdamos la capa más superficial de la piel, que perdamos un poco de la epidermis o de las capas del estrato más superficial de la epidermis, de modo que nos deja la piel expuesta al exterior. Hay una forma en concreto, que es la que se conoce como psoriasis pustulosa circinada o anular, que en lugar de hacer estas pústulas de forma muy generalizada, lo van haciendo en forma de anillos. Por ejemplo, aquí en la imagen que os he puesto a la izquierda, nos van haciendo estos anillos y las pústulas, los puntitos blancos, nos aparecen alrededor de la periferia, al final, no en el centro, ¿no? O aquí en la imagen de la derecha, que se ve mucho más claramente en la pierna de esta paciente. En general, los pacientes que tienen estas formas anulares suelen encontrarse un poquito mejor. Pero la psoriasis pustulosa generalizada no solo se manifiesta en la piel, sino que normalmente los brotes se acompañan de síntomas sistémicos, es decir, que afectan a todo el cuerpo. Muchas veces, cuando empieza el brote, los pacientes empiezan a encontrarse mal, ¿no?, como si fuera una gripe, más cansados, doloridos. Es frecuente que hagan fiebre, incluso fiebre al inicio ya con la aparición de las lesiones, dolores de las articulaciones, hacen artralgias y puntualmente pueden hacer inflamación de las articulaciones, artritis. Y esta inflamación, ¿dónde se ve? Pues la podemos ver en la sangre porque hay elevación de signos inflamatorios. Algunos términos que utilizamos a veces, la PCR o la USG, a lo mejor sonará de algún médico que os lo haya explicado. Esta enfermedad, la psoriasis pustulosa generalizada, también puede afectar a otros órganos. También puede producir inflamación del hígado, también puede producir afectación de los pulmones, aunque esto es mucho menos frecuente.
¿Y qué sucede además cuando se inflama toda la piel? Pues que la piel deja de hacer su función. De normal, la piel tiene una función que es de aislarnos del medio externo, es la primera que recibe los golpes, es la primera que nos protege de las bacterias que hay en el mundo externo, nos permite regular la temperatura y nos permite que no perdamos líquidos por la piel. ¿Qué sucede si la piel pierde su función, esta función de barrera, ¿no? Como veis aquí, os he puesto una imagen de una pared. ¿Qué pasa si esta pared no nos funciona y ya se exponen directamente los ladrillos? Pues por una parte que podemos perder temperatura por la piel, tener hipotermia, ¿no? Frío, temperaturas bajas en el cuerpo. También puede haber una pérdida de líquidos, que se pierdan las sales, que nos lleven a una deshidratación. Y esta deshidratación, pues que nos baje la tensión del cuerpo, incluso que el riñón nos deje de funcionar bien. Por la piel, además, también se pueden perder proteínas o incluso llegar a tener anemia. Y como os he dicho antes, que una de las principales funciones de la piel también es protegernos de las bacterias del exterior, si esta función de barrera de la piel no nos funciona correctamente y por culpa de esta psoriasis pustulosa generalizada perdemos la capa externa, pues nos pueden entrar bacterias y darnos lugar a una infección sistémica conocida como sepsis. Pero hay que tener en cuenta que no todas las enfermedades que cursen con pústulas no sean una psoriasis pustulosa. Y para ello vuestros médicos pues a lo mejor realizan una biopsia, etc. Ni tampoco que por tener pústulas en un paciente con psoriasis tiene que ser necesariamente una psoriasis pustulosa generalizada. A veces sucede que en el borde de unas placas de psoriasis convencionales, ¿no? Con descamación, si están muy activas puede aparecer alguna pustulita y esto no será una psoriasis pustulosa generalizada. ¿Y qué es lo que nos desencadena la psoriasis pustulosa generalizada? Bueno, como la psoriasis en placas o otros tipos de psoriasis, sabemos que las infecciones nos pueden desencadenar brotes. En el embarazo hay una forma muy rara, pero también que puede aparecer como una psoriasis pustulosa. Las situaciones de estrés vital también pueden desencadenar brotes. Y es muy típico en la pustulosa generalizada también en casos en los que se ha dado corticoides sistémicos, cortisona normalmente oral o pinchada por alguna otra causa y al pararla de golpe se hace un brote de psoriasis pustulosa generalizada. En la psoriasis pustulosa generalizada, además, conocemos mucho más el factor genético que en la psoriasis en placas, porque se ha identificado como ahora os explicaré. De hecho, se han identificado 3 genes, uno de ellos más frecuente. Esta es la primera publicación que se hizo en el 2011 en la revista de mayor repercusión científica, que es el New England Journal of Medicine, en la que describieron 16 pacientes afectos de 9 familias diferentes, pero que tenían consanguinidad. Es decir, que sus familiares, sus antepasados, entre ellos también eran familia. Pues explicaron en este paper, en este artículo, 16 pacientes afectos de psoriasis pustulosa generalizada que tenían antecedentes de consanguinidad. 12 de ellos habían empezado cuando eran pequeños y 4 en adultos. Y muchas veces los brotes empezaban por infecciones, menstruaciones o a raíz del embarazo. En estos 16 casos se encontró una mutación genética de un único gen, ¿de acuerdo?, que era común en todos los casos y que explicaba por qué tenían esta clínica, por qué tenían esta psoriasis pustulosa generalizada. Y este gen es el IL-36RN, que significa el antagonista del receptor de una sustancia inflamatoria de la piel, que es la interleuquina 36. Y ahora os explicaré, para que entendáis un poquito el porqué de esta enfermedad en estos pacientes, cómo se relacionan entre sí las células, cómo se dan señales entre sí las células. Bueno, pues en la imagen que veis arriba, veis que hay unos puntitos rojos, unos redonditos y unos triangulitos que son las sustancias que liberan otras células al espacio que hay entre las células. Y estas mismas células, para poder leerlos, para poder recibirlos, para que haya esta llave, tienen una puerta, un cerrojo que las abre, que esto sería estas imágenes que hay representadas en lila, ¿no?, que son los receptores. Y una vez que entra la llave en el cerrojo, se abre esta puerta y dentro de la célula se producen cambios, o bien aumenta la inflamación o aumenta un tipo de proteínas. Pues lo que sucede en estos casos es que tenemos un receptor, de los que hemos visto en lila, que se llama receptor de la interleuquina 36, que es el que veis en la imagen de la izquierda,
que tiene 3 llaves, que son estas en verde, que normalmente abren. Lo que pasa es que hay un bloqueador de esta puerta que les impide que se abra esta puerta. Es decir, que de normal las llaves no pueden entrar en el cerrojo porque le hemos puesto un tope, como si le hubiéramos puesto un chip. Esto es la condición normal. Pero lo que sucede en estos pacientes es que este tope no funciona bien. Genéticamente no está bien hecho. De modo que sucede, pues que cualquiera de las 3 llaves entra. Y al entrar cualquiera de las 3 llaves, lo que sucede es que dentro de la célula se inflama, sobre todo los queratinocitos, que son las células que conforman la epidermis, la capa más externa de la piel, pues producen inflamación continuamente. Y esto es lo que nos dará la clínica de la psoriasis pustulosa generalizada. Aquí os he puesto otra imagen para que lo veáis un poquito más claro, ¿no? De normal tenemos en la izquierda, que es lo que veis, estos dibujitos azul claro que nos impiden que las llaves, que son estas, la alfa, la gamma y la beta, se unan. Pero al no funcionar correctamente, que es la imagen de la derecha, producen inflamación y esto hace que muchas células del sistema inmune vayan a la piel. Por eso se pone roja. Y además hay un tipo en concreto que va más a la piel, que son los polimorfonucleares, que son los que nos darán estas pústulas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sabemos de cuán frecuente es esto en los pacientes con psoriasis pustulosa generalizada? Porque hasta el momento solo se había explicado en 9 familias. Bueno, pues se hizo un estudio en el que se recogieron unas 60 familias con psoriasis pustulosa generalizada. Y de estas 60 familias, en un 64% no se encontró ninguna mutación que conociéramos, pero en el resto sí que se encontraron una mutación. En 17 casos, pues la mutación era esta que hemos explicado hasta ahora, la IL36RN, pero también había otros 2 genes, que era el CAR14 y el AP1S3, que estaban presentes en nuestros pacientes. Además, se vio algo muy interesante, que es que los pacientes que tenían los 2 genes mutados tenían clínica antes. ¿Qué significa esto de los 2 genes? Normalmente recibimos genéticamente de cada gen uno que viene del padre y uno que viene de la madre. Entonces, cuando eran pacientes que tenían padres que entre sí eran familiares, era más probable que tanto el gen que venía del padre como el de la madre fueran defectuosos y por tanto no funcionará bien. Entonces, en los pacientes que tenían este gen mutado, tanto viniendo del padre como de la madre, ¿no? Que tenía 2 mutaciones, como veis aquí en el gráfico de la izquierda, los pacientes con psoriasis pustulosa generalizada empezaban de mucho más pequeños, aquí alrededor de unos 15 años, que los que se tenían solo una mutación, que era alrededor de los 20-25 años, que los que no tenían mutaciones, que es alrededor de los 40 años, como os he explicado al principio. Bueno, hasta aquí hemos llegado a un punto, a la parte que hasta ahora ha sido más complicada, ¿no? Que era el por qué en una gran parte de los pacientes sucede esta psoriasis pustulosa generalizada. Y ahora vamos a ver el tratamiento. Bueno, pues como os imagináis, estos pacientes se encuentran malitos. Son pacientes que hacen fiebre, que tienen lesiones muy extensas en todo el cuerpo, que la piel les puede dejar de funcionar, que se puede infectar, por lo que en la mayoría de casos puede requerir ingreso hospitalario. Son pacientes que cuando hacen un gran brote muchas veces van a urgencias y terminan ingresando en el hospital. Muchas veces el tratamiento que les ponemos al principio, cuando no sabemos que tienen psoriasis pustulosa generalizada, son corticoides orales, pero cuando ya sabemos que es una psoriasis pustulosa generalizada, tendríamos que evitarlo. ¿Qué sucede? Que al ser una enfermedad que ha sido muy poco frecuente, no hay estudios que los que decimos nosotros en medicina muy bien hechos, es decir, ensayos clínicos doble ciego. Esto significa que comparamos 2 medicamentos y no sabemos cuál es cuál. Pues al ser una enfermedad poco frecuente y poco conocida hasta hace pocos años, pues no se habían hecho muchos estudios. Y la mayoría de los tratamientos que se han realizado han sido tratamientos que ya utilizamos para la psoriasis en placas, que en algunos pacientes nos han ido bien y en otros. Hasta el momento no hay ningún tratamiento que esté aprobado en todo el mundo para la psoriasis pustulosa generalizada. Sin embargo, en Japón, algunos de los tratamientos que utilizamos para la psoriasis en placas, al ellos tener mucha más frecuencia, sí que los han aprobado para este tipo de enfermedades. Y hay un tratamiento que es Spesolimab, que es específico para la psoriasis pustulosa generalizada, como veremos posteriormente, que sí que se ha aprobado este otoño
por la Agencia Reguladora del Medicamento de Estados Unidos, que es la FDA. Y se espera que a lo largo de los siguientes meses, próximo año, también sea valorada por la Agencia Europea y después por la Agencia Española. Entonces, para el tratamiento de la psoriasis pustulosa generalizada, aquí os he puesto una lista de todos los tratamientos que están disponibles para la psoriasis. Alguno de ellos seguro que os suena, como puede ser el metotrexato, la citretino, o también tenemos los biológicos, que son aquellos tratamientos que van dirigidos, ¿no?, a una diana concreta de la inflamación de la psoriasis. Pues en la psoriasis pustulosa generalizada se han utilizado varios de ellos. Los que más se utilizaban eran la ciclosporina, que es un inmunosupresor, la citretino, que lo que nos hace es regularnos la producción de piel, y luego biológicos. Y los biológicos que han tenido más estudios, sin llegar a ser este gran estudio que compara un fármaco con el otro, ¿no?, más estudios de vida real, son sobre todo secukinumab, ixekizumab, brodalumab y guselkumab. Pero aparte de biológicos, con la psoriasis pustulosa generalizada se han intentado muchísimos tratamientos, y de hecho se ha llegado a hacer extracciones de sangre para eliminar un tipo de células del sistema inmune y volver a poner la sangre en el cuerpo, sin que esto haya sido muy efectivo a largo plazo y con todos los efectos secundarios que produce. Entonces, si hemos hablado hasta el momento de que hay algo que no funciona bien, ¿no?, que tenemos un bloqueador de un receptor que no nos funciona y que hay una puerta de la inflamación que se abre en estos pacientes que tienen psoriasis pustulosa generalizada con una mutación, ¿por qué no intentamos directamente tapillar esta puerta y que no se pueda abrir y, por tanto, la célula no se inflame sola? Pues esto es lo que se han diseñado los nuevos tratamientos. Y de estos nuevos tratamientos, que es spesolimab y imsidolimab, son de los que ahora os hablaré a continuación. Sobre todo spesolimab, que es el que ha avanzado más en su evolución. Hicieron un trabajo primero, porque como sabéis, cuando estamos diseñando un fármaco, primero tenemos que probar en pocos pacientes a ver cómo funciona. Y lo que vieron es que este tratamiento puesto endovenoso en los pacientes producía una mejoría muy rápida, como veis en el gráfico aquí abajo, en 6 de estos 7 pacientes. En cuanto a gravedad, pues en pocas semanas, ¿no? Y a raíz de esto se hizo un estudio más grande. Y ahora os enseñaré esta imagen. Esta imagen eran 2 pacientes que fueron tratados con este fármaco en la fase inicial, cuando se probaba, para ver que funciona tanto en pacientes que tienen psoriasis pustulosa generalizada y tienen esta mutación, que sería más o menos genéricamente alrededor del 30%, como en pacientes que no tienen la mutación. Por ejemplo, el paciente de arriba tenía la mutación y, como veis en la imagen del medio, al cabo de una semana ya prácticamente no tenía lesiones y a las 4 semanas tampoco, y lo mismo sucede con el de abajo. Y aparte de no tener lesiones, es una enfermedad que cursa con síntomas sistémicos, fiebre, malestar general y con incluso a veces tener que ir a la UCI, por lo que estos tratamientos no solo mejoran las lesiones en la piel, sino también la afectación sistémica. Bueno, pues gracias a este primer trabajo se hizo después un trabajo mayor que cuenta con alrededor de unos casi 60 pacientes, y lo que se vio es que cuando un paciente hacía un brote de estas lesiones, se ponía por vena este medicamento y solo con una dosis al cabo de una semana, algo más de la mitad de los pacientes ya no tenían lesiones activas, que estos son resultados muy buenos. Además, efectos adversos graves había pocos, era un 6%, sí que había un 17% de infección, ¿de acuerdo? ¿Y ahora en qué fase estamos? Pues estamos en la fase de ver si este medicamento, puesto no tanto endovenoso, sino bajo la piel, nos puede prevenir los brotes. Pero todo esto está avanzando y es muy esperanzador para todos los pacientes que tenemos con esta enfermedad, que ahora están tratados, algunos de ellos controlándose los brotes, pero otros no tanto, con medicamentos que no son tan específicos para este tipo de psoriasis. Bueno, pues para terminar, hemos visto que la psoriasis pustulosa generalizada es una forma que es muy poco frecuente de psoriasis, sobre todo si la comparamos con la psoriasis en placas, pero es una forma grave, que ya por definición, tener una psoriasis pustulosa generalizada ya se clasifica como un tipo grave de psoriasis. ¿Y cómo se presenta? Pues como os he dicho y habéis visto en las imágenes, con una aparición muy rápida de estos puntitos blancos, de estas pústulas, y malestar general,
fiebre que incluso nos puede llevar a ingresar, incluso estar en algún caso en la unidad de cuidados intensivos. Hasta alrededor de un tercio de los pacientes pueden tener una mutación genética que nos explica la enfermedad, ¿de acuerdo? Y en otros casos todavía no lo hemos podido identificar, pero no sería raro que en unos años identificáramos otras mutaciones. El manejo de estos pacientes es difícil y, como he dicho, a veces requiere el ingreso y cada vez más tenemos tratamientos disponibles y ahora posiblemente ya en breves tendremos fármacos específicos para este tipo de psoriasis pustulosa generalizada. Y hasta aquí la presentación. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Pues muchísimas gracias, doctor Riera. Pues como dices, tenemos muchas dudas ahora, no solo por parte nuestra que hemos estado viendo tu ponencia, también por parte de los pacientes. Pero antes, si me permites, me gustaría presentaros a todos un vídeo que ha hecho Jaume Quer, que es el responsable del diseño de esta nueva web que se llama accionsoriasis.org/minoritarias, que es una web dedicada específicamente a la psoriasis pustulosa generalizada. Y con este vídeo que os pasamos ahora, Jaume Quer nos hace un pequeño tour virtual para que podamos entender y conocer todos los recursos que tenemos a disposición a través de este nuevo sitio web. Adelante. Buenos días, mi nombre es Jaume Quer y vamos a hacer una visita guiada a la web Son Minoritarias, en concreto al apartado dedicado de forma monográfica a psoriasis pustulosa generalizada, para ver qué recursos nos ofrece este espacio para poder determinar si a lo mejor podemos tener esta forma de psoriasis o si ya se nos ha diagnosticado, cómo afrontar nuestro día a día y cómo mejorar en definitiva nuestra calidad de vida. Primero de todo es cómo accedemos a este espacio. Este espacio podemos acceder directamente tecleando en nuestro navegador accionsoriasis.org/minoritarias, no es necesario el resto de la dirección, y se nos abre la web con esta pequeña animación que nos da la bienvenida. También podemos acceder a la web de Acción Psoriasis y entre los diferentes proyectos que tiene la asociación encontraremos el de Psoriasis Minoritarias. Un acceso claro y fácil a cualquiera de nuestros proyectos, pero en este caso al de psoriasis minoritarias y en concreto a la primera área que hay de psoriasis minoritaria, que es la de psoriasis pustulosa generalizada. Bien, al entrar en esta web nos encontramos un aviso legal de uso de cookies requerido por la legislación vigente en cuanto a protección de datos y también nos encontramos con una pantalla que veremos más adelante su utilidad, pero que nos invita a suscribirnos a una lista de mail para estar informados en concreto sobre la psoriasis pustulosa generalizada. Al tratarse de una forma de psoriasis minoritaria es muy importante estar perfectamente informado de cualquier avance, de cualquier estudio en el que se pueda participar, de cualquier información nueva, etc. Y por tanto os invitamos a suscribiros a esta lista. Por el momento cerraremos porque para nuestra visita nos interesa ver la pantalla cómodamente y aceptaremos o configuraremos nuestro acceso a las cookies para proteger nuestra privacidad. En este caso lo aceptamos todo de forma que vemos la web. Al entrar en la web se nos da la bienvenida con esa animación que hemos visto antes y vemos una pequeña introducción. ¿Dónde estamos? Pues vemos una pequeña descripción de la psoriasis pustulosa generalizada. Y directamente se nos invita a desplazarnos hacia la parte de la web en la que podemos ver el vídeo de la doctora Rivera. No vamos a hacer clic, vamos a llegar de forma natural a este vídeo. Bueno, si hiciéramos clic, vemos que llegamos aquí, volvemos arriba y seguimos bajando a la web. Bien, acabamos de ver que nos aparece un menú para desplazarnos por las diferentes secciones de esta web y que nos queda anclado arriba para que lo tengamos siempre disponible, de forma que podamos desplazarnos por los diferentes contenidos que tenemos en esta página web. Bien, lo primero que nos encontramos son las 10 claves, 10 puntos importantes que tenemos que tener en cuenta para entender la enfermedad. Se les presentan en forma de sencillas tarjetas, muy condensada la información, muy clara, muy fácil, muy directa.
Aquí ya vemos que tenemos unas flechas para desplazarnos y que se nos indica que habrán estos 10 puntos clave, ¿vale? Y que podemos desplazarnos por cualquiera de ellos. Os invitamos a consultarlos y a asimilar esta información que nos va a ser de mucha utilidad. En el móvil, evidentemente, también será más cómodo desplazarnos arrastrando con el dedo, y así se nos indicará cuando la visitemos con el móvil. Nos va a aparecer un dedo que nos va a indicar que podemos desplazarnos. Bien, si encontramos de utilidad estos 10 puntos clave, nos los podemos descargar en PDF, de forma que lo tengamos pues, en nuestro móvil, lo podamos imprimir, lo podamos difundir, lo podamos compartir con nuestro entorno, que veremos que es una de las partes que luego se nos recomienda que tengamos como recurso de soporte nuestro entorno. Si seguimos bajando, nos encontramos el vídeo de la doctora Rivera, donde en 7 minutos nos va a contar las claves de la enfermedad, cómo se produce, qué tratamientos hay, qué síntomas tiene, cómo podemos mejorar nuestro día a día, etc. Un poquito es el resumen de lo que estamos viendo en esta web, escrito, contado por la doctora. Si seguimos bajando, nos vamos a encontrar con 3 diapositivas clave para mejorar nuestra calidad de vida si tenemos psoriasis pustulosa generalizada. Por ejemplo, desencadenantes y curas. Muy sintetizado, muy claro, muy directo. Queremos mensajes claros, queremos mensajes útiles y queremos mensajes fáciles de aplicar. Así que tenemos este primer mensaje, desencadenantes y curas. Tenemos el segundo mensaje de la impredecibilidad de la enfermedad y que hay que reaccionar muy rápido apoyado con el doctor. Y la tercera parte importante que debemos tener en cuenta son las pústulas, que es lo que caracteriza esta enfermedad. Si seguimos bajando, tenemos otra vez 3 sencillos consejos para gestionar mi día a día con la PPG. Tenemos estos puntos clave y lo podemos comunicar a nuestro entorno, explicarlo, etcétera, etcétera. Bien, como conclusión a las informaciones que ofrece esta web, tenemos la sección de testimonios y otros vídeos. Aquí podemos encontrar, de momento, porque se va a ampliar esta sección, el testimonio de Nerea, muy enriquecedor, muy clarificador y que nos vamos a sentir muy identificados. Tenemos un vídeo de animación que nos cuenta cómo vivir con PPG, interesante, otro recurso, y próximamente tendremos más vídeos. Por ejemplo, este webinar se va a poder ver en diferido y lo vamos a encontrar en esta sección. En esta penúltima sección se nos invita a participar en comunidades y a difundir en nuestro entorno esta forma de psoriasis. Normalizarlo, comunicarlo, compartirlo, sentirse apoyado por la comunidad es muy importante. Y una de las herramientas que se ofrece aquí es el grupo de Facebook de Acción Psoriasis de Son Minoritarias. Un grupo de Facebook específicamente para cualquier persona que sufra una forma de psoriasis minoritaria. Ahí podemos encontrar el apoyo de otros pacientes que están sufriendo la enfermedad, compartir consejos, sentirse apoyado por el resto de la comunidad y con el control y el apoyo del personal de Acción Psoriasis. También se nos invita a participar en el Boletín General de Acción Psoriasis. Es un boletín que se envía periódicamente información importante y relevante, pues de vídeos nuevos que se publican, de webs como esta que estamos presentando hoy, de acciones de comunicación, de guías que se presentan, de noticias de innovación, de cualquier elemento que pueda ayudar a mejorar esa calidad de vida del paciente de psoriasis. Recordemos también que antes hemos visto un boletín específico para psoriasis minoritarias. Este boletín, y nos vamos a saltar esta pantalla final, también lo podemos encontrar aquí abajo. Son 2 boletines diferentes. Uno es el general de Acción Psoriasis y este es el específico de psoriasis minoritarias. Os invitamos a suscribiros a los 2, puesto que vamos lanzando múltiples campañas, mucha información importante y todo ello ayuda mucho a llevar el día a día con la psoriasis. La última sección, ahora ya sí, es de más referencias externas a esta web, algunas de ellas en inglés. Por ejemplo, nos encontramos diferentes páginas de la IFPA, que es una asociación internacional, de la Fundación Nacional para la Psoriasis Americana y una web que es la PPG y yo de Boehringer Ingelheim.
Os invitamos a visitarlas todas ellas y esperamos que esta web pueda ayudar a todas aquellas personas que tengan estas formas de psoriasis minoritarias. Muchas gracias y buscad más información tanto en esta web como en la general de Acción Psoriasis. Buenos días. Bien, ahora sí que queríamos continuar con las preguntas al doctor Riera. Preguntas que nos han hecho llegar nuestros pacientes a través de las redes sociales, en especial a través de un grupo que tenemos en Facebook dedicado a psoriasis minoritarias como es la pustulosa generalizada. Antes, a mí me gustaría también preguntar al doctor Riera que es un tipo de psoriasis que tiene, ¿no?, una afectación muy importante en la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? Sí, es una psoriasis que impacta mucho en la calidad de vida de los pacientes, si bien es cierto que no tenemos tantos estudios como en el otro tipo de psoriasis, pero sobre todo porque los pacientes, entre brote y brote, muchas veces no saben cuándo les va a suceder un brote. Y los brotes pueden aparecer muy rápido y eso también genera mucha ansiedad. Y cuando uno tiene realmente el brote, es un brote, como he dicho, rápido, pero que además viene con mucho malestar general, mucha fiebre, que esto todavía impacta más en la calidad de vida de los pacientes. Que normal en una psoriasis en placas podemos tener picor, nos puede molestar, incluso doler, pero no llega a esta magnitud. Y, por ejemplo, ¿cuánto suele durar el brote o la hospitalización en el caso de cuando se requiere la hospitalización? Normalmente, bueno, depende de la gravedad del brote, pero normalmente esos pacientes pueden pasarse una semanita ingresados, 5 días. Sí, más o menos. Un poco más cuando es el primer brote, ¿de acuerdo? Es decir, cuando todavía no tenemos diagnosticado el paciente y viene a urgencias, no solo viendo podemos diagnosticarlo. No es como una psoriasis en placas, que muchas veces solo viéndolo ya podemos diagnosticarlo. O sea, primero tenemos que hacer lo que se llama el diagnóstico diferencial. Descartar que no sea una reacción a medicamentos. Descartar que no sea otra enfermedad autoinmune. Entonces, en estos casos sí que se puede prolongar más el ingreso, incluso el diagnóstico puede tardar unas cuantas semanas. Claro, y has dicho que algunos otros tipos de psoriasis a veces pueden presentar pústulas y que eso no necesariamente la hace la psoriasis pustulosa generalizada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia, ¿no? Sí, yo lo que me refería es que en ocasiones la psoriasis en placas, ¿no?, cuando la tratamos o está muy activa, en la periferia a veces puede aparecer alguna pustulita en concreto, pero lo que predomina sobre todo son las placas. Y por tanto, no por esto lo consideremos una psoriasis pustulosa generalizada. Vale. Y una última pregunta de mi curiosidad de haberte escuchado, Sí. y ahora pasaremos a las preguntas que nos habían mandado. Es si imagino que cada paciente es único, pero ¿cuántos brotes o cuán a menudo tienen estos brotes, ¿no?, estos pacientes durante el año? Porque si no, tienen que estar de baja laboral o cómo viven su vida. Normalmente, estos pacientes están en tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, con Ujú. los tratamientos, aunque no sean específicos, sí que los que estamos utilizando, en muchos casos nos ha permitido disminuir brotes que a lo mejor eran pues cada 2 o 3 meses o incluso cada mes, a tener muy pocos brotes. También hay pacientes, porque claro, al ser muy pocos, contamos la experiencia pues, de que el paciente, de aquel otro, pues hay pacientes que claramente se le desencadena el brote cuando tiene una infección, ¿no? Hay algún paciente que tiene diverticulitis y cuando hace el brote de diverticulitis, al poco tiempo hace el brote de psoriasis pustulosa generalizada. Y luego también es cierto que hay otros pacientes que pasan años sin brote y luego durante 1 o 2 años hacen muchos brotes asociados, ¿no? No lo tenemos tan claramente identificado. Ujú. ¿Y podría pasar una persona que tiene este tipo de psoriasis, podría pasar de repente a tener psoriasis en placas y a olvidarse para siempre de esta? De hecho, la mitad de los pacientes con psoriasis pustulosa generalizada, más o menos, hablando así en grosso modo, tienen psoriasis en placas, Mm. ¿de acuerdo? Y de hecho, a veces una psoriasis en placas, sobre todo si se le han dado corticoides orales a altas dosis y se paran de golpe, puede hacer un brote de psoriasis pustulosa generalizada, Ujú. ¿vale? Pero sí, los pacientes con psoriasis pustulosa generalizada también pueden tener un poquito de psoriasis. Vale, voy a mirar ahora sí las preguntas que nos hacían los pacientes. En primer lugar, había una chica que nos decía que, dice, cuando te dan Clovate o Declovan,
que imagino que son pomadas tópicas. Corticoides, Sí, sí. corticoides, dice, si lees las reacciones adversas, dice, una de ellas es psoriasis pustulosa. Y dice, si te tratan con un corticoide que se supone que es para este tipo de psoriasis, ¿cómo puede ser que su efecto adverso sea esto? Nada, esto es porque en algún caso, bueno, pensad que también las fichas técnicas de los productos se hacen un poco para cubrir todos los efectos secundarios o todos los efectos que suceden mientras estás con el tratamiento, que no significa que eso realmente tenga que ser propio de la medicación, sino que a lo mejor cuando se hacía el estudio, el paciente que ya estaba en el estudio tenía psoriasis pustulosa generalizada, hizo un brote y claro, como lo hizo, se atribuyó al medicamento. Pero en general no, no es algo que contemplemos en la práctica habitual, para nada. Vale, perfecto. Luego hay algunos pacientes muy preocupados por el picor, como en otros tipos de psoriasis, que también nos llegan esas preguntas. Y bueno, no sé si nos puedes dar algún consejo. Y alguien preguntaba, ¿alguien ha utilizado talquistina para calmar el picor? Ay, perdón. Generalmente, realmente, cuando tienen una psoriasis pustulosa generalizada, más que picor, tienen dolor en la piel. Es un dolor muy intenso que a veces requiere incluso tratamientos analgésicos potentes, porque, como os explicaba, se inflama la piel muy rápido e incluso se puede despegar. Entonces, actúa como un gran quemado. Entonces, más que con picor, realmente se suelen quejar de dolor los pacientes cuando tienen una psoriasis pustulosa generalizada. Otra cosa es una psoriasis pustulosa palmoplantar, que Ajá. estas sí que pueden ir con mucho más prurito, que además es un picor que es muy característico porque como tenemos estas lesiones en las palmas y en las plantas, donde tenemos una capa más gorda de la piel, hasta que no se abre un poquito la lesión no calma y es un prurito como un picor como muy intenso. Como si alguna vez os han picado algún mosquito en las palmas o en las plantas, que parece que pica diferente, como que más interno, pues la pustulosis palmoplantar, el picor también es diferente. Quizás sí que era una paciente de este tipo de psoriasis. Como en este Yo, grupo tenemos a estos dos tipos de pacientes. sí. Bueno, luego había alguna otra pregunta relacionada con el tema de la hidratación de la piel. Mm. ¿Qué cremas tenían que usar para hidratar la piel? Bueno, entonces, yo muchas veces esto lo digo, es la crema, la mejor crema es la que se pone, en el sentido de que a veces no hace falta ir a la farmacia y comprar la crema que nos cueste 30, 40, 50, 60, 100 euros, ¿no? De fórmulas mega magistrales solo para hidratar, si no nos la ponemos, ¿de acuerdo? Entonces, una crema que sea emoliente, que sea algo grasa, no que no sea muy ligera, que nos la apliquemos cada día, eso ya es suficiente. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que hay algunas que son más específicas para la psoriasis, que llevan un poco más de urea o ácido láctico, que incluso en el nombre del producto ya incluyen la palabra psoriasis y son un poco mejores. Pero si tenemos poco presupuesto, lo mejor es ponernos crema, aunque sea del supermercado, pero ponérnosla. Porque lo que digo, lo típico que suele pasar es que sí, me compré el bote hace 6 meses y aún lo tengo por la mitad. Pues nos lo hemos puesto muy poco. ¿De Mm, acuerdo? Eso, la constancia es importante. Entonces, hay otra persona que nos preguntaba sobre el metatrexato. No sé si también se suele aplicar a este tipo de pacientes o quizás se refería a otro tipo de psoriasis. Y preguntaba que cuánto tiempo tardaba en ver un poco resultados con este medicamento. El metotrexato sí que se utiliza en la psoriasis pustulosa generalizada, eh, pero más inicialmente. Hoy en día no lo utilizamos tanto porque sabemos que no nos funciona tan bien. ¿De acuerdo? El metotrexato, en general, siempre, para que empecemos a ver efectos, siempre hablamos de que como mínimo tienen que pasar unas 3-4 semanas, como mínimo, porque es un medicamento que se pone o se toma una vez a la semana y por tanto hasta que empiece a hacer un poquito de efecto, pues esto, un mesecito más o menos. Muy bien. Y con los otros biológicos, ya que estamos, que cuando hacen o sea, cuando realmente tienen resultados para estos pacientes, ¿de cuánto tiempo hablamos? Claro, cuando un paciente tiene un brote de psoriasis pustulosa generalizada, dependiendo de la gravedad, pero muchos de ellos con los biológicos en pocas semanas ya están bien, ¿de acuerdo? O están mucho mejor, ¿de acuerdo? Así, cuando hablamos de respuesta de tratamiento, cuando hablamos de psoriasis en placas, muchas veces habréis escuchado que hablamos de PASI, que es como una medida de ver la gravedad de la psoriasis. Ujú. Y el objetivo de los tratamientos en general tiene que ser que como mínimo
Lo ideal es conseguir que no tengan psoriasis los pacientes, pero que una respuesta de una mejoría del 90% es una respuesta buena, no adecuada. ¿Qué nos sucede con la psoriasis pustulosa generalizada? Pues que no hay un estándar tan claro. A veces utilizamos el mismo PASI, pero no exactamente nos sirve. Es como si queremos pesar un coche con una báscula que es para motos, que bueno, nos puede decir que pesa mucho o poco, pero no es tan fina, ¿vale? Entonces, los biológicos que hemos utilizado para psoriasis pustulosa generalizada, que no eran específicos, sí que en muchos casos, en pocas semanas, ya empezamos a ver mucha mejora, y lo esperable es que con los nuevos, que son mucho más específicos para la pustulosa generalizada, pues lo que os hemos dado, que en una semana ya, con una infusión endovenosa, la mitad de los pacientes ya no tengan prácticamente lesiones. Que es lo que buscamos, porque es algo muy grave, muy abrupto, y buscamos que en poco tiempo ya nos lo pare. ¿Esto te referías también al medicamento tan esperanzador que...? Sí, hay dos, uno que está un poco más avanzado y otro que está en ensayo clínico. Muy bien. ¿Y en ensayo clínico está aquí en España o...? Sí. O sea que ya hay pacientes aquí en España que se están beneficiando. Sí, hay hospitales españoles entre nosotros que los que participamos, sí. El Clinic también. Vale, muy bien. Y por último, doctor, me gustaría que habláramos un poco de los hábitos saludables que no hemos mencionado, que al final estamos siempre, ¿no?, dando mucho hincapié, ¿no? También entiendo que también son importantes para las personas con este tipo de psoriasis. Sí. Como sabéis, en la psoriasis, cuando hablamos en general de la psoriasis en placas, mal llamada vulgar, alrededor siempre decimos que un 20-30% de los pacientes, incluso un poco más, dependiendo de la población, tienen lo que se llama el síndrome metabólico, ¿no? Que pueden tener hipertensión, muchas veces sobrepeso, diabetes o intolerancia a la glucosa, etc. Pues en los pacientes con psoriasis pustulosa generalizada no tenemos tantos estudios, pero también más o menos alrededor de un 25% también pueden tener hipertensión, alteración del colesterol, etc. Entonces, en estos pacientes lo que se recomienda es hábitos de vida saludable. Muy importante evitar el tabaco, ¿de acuerdo? Sobre todo en las formas de pustulosis palmoplantar, que hoy no ha sido el objeto de la sesión, pero en las pustulosis palmoplantares se ha visto que incluso en pacientes que empiezan de nuevo alrededor de los 50-60 años, sobre todo mujeres fumadoras, quitando el tabaco, muchas de ellas mejoran mucho, ¿vale? Entonces, volviendo a la psoriasis pustulosa generalizada, hábitos de vida saludable, sobre todo lo que llamamos dieta mediterránea, evitar los alimentos procesados, ¿no? Y hacer ejercicio, ya sea aeróbico, también puede ser de musculación, pero varias veces a la semana para que nos permita un mejor control, ¿de acuerdo? Pero no hay medidas muy, muy concretas, más específicas para la pustulosa generalizada que para el resto de pacientes con psoriasis. Perfecto, pues tomamos nota y yo creo que hasta aquí hemos llegado con todas las preguntas que teníamos y también las que nos ha suscitado tu presentación. Y nada, muchísimas gracias por haberla hecho, por haber compartido todo este conocimiento, porque necesitamos este conocimiento tan específico, ¿no?, de este tipo de psoriasis. Y nada, a las personas que nos estáis viendo, recordaros que tenemos este nuevo sitio web del que os hemos hablado, que es accionpsoriasis.org/minoritarias, y que allí está toda la información y todos los recursos disponibles. Muchas gracias, doctor, y gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros por la invitación y hasta otra.